todo el gobierno y que creo que es uno de los activos, de los capitales más fuertes que tenemos los argentinos, es esta manera de construir información, conocimiento y decisión, porque finalmente esto es lo que alimenta en mucho la decisión que toma el presidente de la Nación y el gobierno, todo, con respecto a esta manera de ir en el día a día evaluando la situación y viendo qué medidas tomamos y cuáles son las consecuencias de esa medida. Hoy, por un lado, tenemos el orgullo de que se abre ya en el mundo del modelo argentino, porque no solo hemos comenzado desde el punto de vista del inicio de los primeros casos acciones muy fuertes, sino porque además las hemos hecho todas juntas. ¿Qué quiero decir con esto? Significa que hemos iniciado antes y con muchísimo más intensidad las medidas. En ese sentido, una de las cuestiones que hemos mirado hoy con todos los expertos es la evolución en estas semanas que llevamos de cuarentena y, por supuesto, cada uno de ellos que están acá acompañándonos han opinado con respecto a varias situaciones. Quizá la más importante de todas, que unánimemente han opinado que hay que prorrogar la cuarentena, que es en ese sentido lo que claramente quedó a decisión del señor presidente de la Nación. Con respecto a las cuestiones que hemos hablado hoy, preferiría más que seguir conversando yo, que ustedes sean los que hagan las preguntas. Y estamos todos disponibles a quien quieran preguntarle. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Paula Marusic, de C5N. Usted decía que han coincidido todos en que hay que extender o prorrogar la cuarentena. La pregunta es porque hay distintas informaciones sobre si ese famoso pico de brote podría ser a mediados de abril o en mayo, los primeros días. ¿Para ustedes lo fundamental sería extenderlo hasta que ese pico pase? No, esto no lo veo. Ninguno de nosotros lo va a decir hoy. Lo que estamos siempre es viendo no solo lo que opinamos nosotros, sino lo que pasa en el mundo. Lamentablemente en el mundo, como ustedes ven, no les ha ido bien. Hay lugares y hay países como España que ha tomado drásticamente medidas ayer. Entonces, en este aspecto seguimos con la evolución de este ciclo de la pandemia y con la decisión, pero siempre va a ser de acuerdo con la evolución, de acuerdo con las curvas, de acuerdo con los indicadores, con una serie de consideraciones por el cual se van a tomar las decisiones. Yo no le puedo decir ahora qué va a pasar a mediados de abril o a principios de mayo, ¿no? Ni yo ni nadie. Lo que sí estamos es previendo siempre las cuestiones que pueden pasar y sobre todo, como dijimos el primer día, ganando tiempo, porque todos los días estamos mejor en preparación, mejor en recursos, mejor en diagnóstico, y eso, bueno, el tiempo que hemos ganado y que seguimos ganando. Ayer hubo menos casos que otros días, lo cual no quiere decir que los casos no se expandan. Muy probablemente en los próximos días tengamos más casos, porque hemos mejorado de una manera muy fuerte toda la capacidad de detección. Entre ayer y anteayer hemos distribuido 35.000 reactivos, de tal manera, y hemos descentralizado prácticamente totalmente. Todas las provincias tienen reactivos. Eso significa que seguramente, por la natural evolución del ciclo de la epidemia, más la mejora de la capacidad de diagnóstico que tengamos nosotros, seguramente va a haber más casos en los próximos días, pero esto no implica nada más que un seguimiento estricto de lo que va sucediendo y, por supuesto, también seguiremos tomando las medidas de acuerdo con este tipo de circunstancias. Acá, por favor, ministro. Guillermo Murphy, de A24. Quería preguntarles con respecto al tema de las clases, cómo se está manejando entre los científicos el traslado de chicos, la permanencia de chicos en un lugar cerrado con respecto a la evolución de este virus en el mundo. No, bueno, con los chicos, se ha dicho, no son un grupo de riesgo especial, pero sí son un gran mecanismo de transmisión. Entonces, en este sentido, creo que ha sido claro el presidente, que ha dicho siempre que obviamente una semana más o una semana menos en la vida educativa de un chico no marca la diferencia ni el resultado. Así que en este sentido, sin decirle porque no lo sé y porque lo va a decir el presidente, si lo que me está preguntando usted es cuándo van a iniciarse las clases, no lo sé, pero me parece que las consideraciones que dije antes
son las que se van a tener en cuenta para decidir esto. Lo que han indicado hoy unánimemente todos es prorrogar la cuarentena. Prorrogar la cuarentena es, por supuesto, prorrogar el inicio o el reinicio de las clases. Hola, Liliana Arias de Radio Nacional. ¿Qué tal, ministro? Quería preguntarle, en principio, ¿hasta cuándo se prorrogaría la cuarentena? Si hay una cifra estimativa que tenga el gobierno en torno a los potenciales contagios y si hay abastecimientos de respiradores y todos los insumos que necesiten en todos los hospitales, principalmente en los municipios más chicos, porque, por ejemplo, en La Matanza es un municipio grande, se toma como una provincia, se está abasteciendo más, pero, por ejemplo, en Navarro hay un solo hospital con 3 respiradores. Digo, ¿cómo se está esto llevando adelante? Gracias, ministro. Bueno, empiezo por el final, el tema famoso de los respiradores. Como saben, es un recurso crítico, no acá, sino en todo el mundo, y el Estado Nacional resolvió centralizar la compra para asegurar una distribución equitativa. Lo que estaba pasando es que estaban comprando los municipios, estaban comprando las provincias, estaban comprando los particulares, con lo cual lo que iba a pasar es que con 3.700 respiradores con orden de compra o pedidos a la empresa fabricante, cuando la empresa fabricante fabrica 100 por semana, usted se da cuenta que había algunas provincias o algunos municipios que iban a recibir eso en marzo del año que viene. Entonces lo que está haciendo el Estado Nacional, lo que ha hecho desde hace unos días, y ayer terminé fundamentalmente, distribuido equitativamente. ¿Cómo es la distribución equitativa? Con indicadores. ¿Cuáles son los indicadores? Primero, la cantidad de respiradores que tienen previos, públicos o privados. No importa la pertenencia. En segundo lugar, la demografía del lugar y en tercer lugar, el estadio de la epidemia en ese lugar. Con estos 3 indicadores se ha distribuido equitativamente, vuelvo a decir ayer, inclusive para que lleguen rápidamente algunos en avión, de tal manera de que estén disponibles. La otra pregunta que me hizo usted, porque fueron varias, me parece. Sí, perdón. Si tiene un estimativo en principio de la fecha hasta cuándo se prorrogaría la cuarentena y en segundo término un estimativo de potenciales contagiados que esté manejando el gobierno. No, bueno, usted sabe que nosotros tenemos curva de simulación. Hasta ahora venimos por debajo de la curva de simulación, pero esto es toda una simulación. En la medida que se incremente, como se van a incrementar mucho los exámenes en los próximos días, probablemente tengamos un incremento de la curva. Pero claramente tampoco eso es el indicador central. Pero vuelvo a decir, todos lo estamos mirando y no hay que asustarse, porque va a ser natural que se incremente por el ciclo de la enfermedad y sobre todo porque hemos mejorado la capacidad diagnóstica en todo el país. Eso por un lado. Con respecto a las fechas no le puedo decir nada, porque esto, como digo, es una decisión día a día y todavía no está tomada porque la toma el presidente de la Nación. Y me parece que contesté todo, ¿no? Gracias. Sí, aquí atrás, levanto la mano. Aquí. Sí, buenas yo con tardes. todo gusto contesto yo, pero tengo acá personalidades muy trascendentes. Sí, le iba a preguntar justamente. ¿Por qué no le preguntan algunas de las cosas a ellos que va a ser, me parece más útil para todos? Pero con todo gusto yo respondo lo que ustedes quieran. Sí, buenas tardes. Federico Mayol de Infobae. Buenas tardes, ministro, y a los y las especialistas. Quisiera preguntarle al ministro o a alguno de los especialistas si en esta extensión de la cuarentena que el presidente anunciaría en las próximas horas, si se ha aconsejado o se analiza aplicar mayores restricciones a grupos de riesgo, personas mayores, y por el contrario, empezar lentamente a liberar otras actividades. Y preguntarles también qué evaluación hacen hasta el momento del tratamiento con hidroxicloroquina que se está aplicando en algunos pacientes más severos. ¿Cuál es la evaluación en este momento? Gracias. Mire, con respecto a esa segunda parte de la pregunta, me parece que tenemos acá a la doctora Mirta Rosses, que sabe bien una experiencia de la cual somos parte, uno de los 10 países en el mundo, elegidos por la OMS. Y con respecto a lo que me preguntaba de la medicación que se dice que podría ser útil, tanto los antirretrovirales como la hidrocloroquina, los dos nosotros hemos tenido stock, y en el caso que se demuestre que es útil o que mejora simplemente, aunque no sea mucho, la alternativa terapéutica, claramente tenemos disponibilidad. De hecho, nuestro Hospital Posada, que es de los pocos que depende de Nacional, ha hecho una experiencia al respecto, pero es tan bajo el número de casos que no podemos decir nada
más que lo que estamos diciendo. Y le pediría a la doctora Rosés, por favor, que nos cuente un poco lo que vamos a hacer con estas alternativas terapéuticas posibles. Bueno, como ustedes saben, buenas tardes. Como ustedes saben, la Argentina fue uno de los primeros 10 países en adherirse al llamamiento de la Organización Mundial de la Salud para el desarrollo de un protocolo estandarizado universal que va a aprobar 4 esquemas diferentes de tratamiento. Aquí la Argentina ya ha avanzado en la entrega del protocolo para la revisión del ANMAT, porque es de acuerdo a la ley nacional debe regular los ensayos clínicos controlados, y también para la revisión del protocolo por parte del Comité de Ética, en este caso el Comité de Ética del Hospital Posadas, que es uno de los más funcionantes y fuertes reconocidos en el país. También se ha definido el punto focal en el Ministerio, que es la viceministra, la doctora Carla Bisotti, y el coordinador del estudio, que es el doctor Gustavo Laparto. Y por otro lado, está comenzando a identificarse, de acuerdo a los requerimientos, con base en la experiencia y en la intensidad de la epidemia en el país, cuáles serían los centros que tienen las condiciones, la experiencia y la demanda para sumarse a este estudio. Es un sistema muy fácil, con un protocolo muy sencillo, informático, que debe ser llenado, y por lo tanto se están evaluando los criterios, con ese criterio los servicios que se van a incorporar. La intención de la Organización Mundial de la Salud es que se sumen la mayor cantidad de países posible y la mayor cantidad de servicios que reúnan las condiciones posibles para que esa cantidad de datos tan grande pueda ser procesada rápidamente y poder indicar cuáles son los tratamientos más efectivos y más seguros. La Organización Mundial de la Salud diseña este estudio porque no hay ninguna evidencia clara de cuáles son las drogas eficaces para tratar esta enfermedad. Me parece interesante ir sobre su pregunta, porque sabemos que luego de algunas noticias periodísticas con respecto a la hidroxicloroquina, hoy en las farmacias de la Argentina ya no se consigan, porque la gente salió por su cuenta a comprarla, con 2 graves problemas. Uno es que la gente tome esa droga por su cuenta, nos resulta incomprensible porque todavía no conocemos de su eficacia. Pero la otra es porque esa droga se usa para tratar distintas enfermedades, y aquellas personas que realmente la necesitan para enfermedades en las que sí está comprobado no tienen acceso a la misma. Así que recomendamos prudencia. El mundo está tratando de generar evidencia científica para ofrecer tratamiento a esta enfermedad. Quiero agregar a lo que decía el doctor Lopardo, que la hidroxicloroquina tampoco es una droga completamente inocua, y que tomada por personas que tengan problemas cardiovasculares, por ejemplo, puede agravarlos. Entonces, la automedicación es mala en general, es mucho peor cuando estamos hablando de una droga que no ha sido diseñada para tratar el coronavirus, que tiene un efecto potencial, y ojalá de acá a un mes salgamos a los micrófonos a decir le vamos a dar hidroxicloroquina a todo el mundo, pero también puede ocurrir que de acá a un mes digamos no se la damos a nadie porque es mayor el daño que estamos produciendo que el beneficio. Así que por favor no se automediquen con nada, pero en particular con hidroxicloroquina. Quería tomar la parte de las preguntas que hacías sobre la restricción de los grupos más vulnerables. En principio, el aislamiento desde el día 20 de marzo es para toda la población, excepto aquellos que cumplan con servicios esenciales, en los cuales están las autorizaciones para cumplir con sus tareas habituales, y en la sugerencia dada por el grupo, en la prolongación que se tome, debe continuar de la misma manera. No habría, en principio, nadie que pudiéramos en este momento cambiar para sostener lo que estamos evaluando en principio que es necesario hacer. Por lo tanto, independientemente de la fecha, como preguntaba su colega, de cuándo sería, que el doctor Ginés evidentemente mencionaba que es una decisión que finalmente será dada por el señor presidente, lo concreto es que de continuar ahora y hasta cuándo, tiene que continuar de la misma manera, tiene que ser muy férreo, absolutamente muy férreo, y después se verá en diferentes momentos de este aislamiento, porque puede tener diferentes fases, qué cosas puedan ir como pequeños grifos abriéndose o no, pero en este momento creemos en principio que los grifos siguen todos cerrados tal cual hasta el momento en que estamos hablando.
Otro punto con respecto a la pregunta inicial de la periodista del pico. Ustedes tienen que saber que hay dos aspectos en el pico que son lo que tratamos de modificar: la altura y el momento. La altura y el momento. Entonces mucha gente pregunta si el pico va a ser en mayo, si el pico va a ser en junio, si el pico va a ser en abril, pero lo importante también es la altura del pico. Por eso el concepto de achatar es bajar la altura del pico y extenderlo en el tiempo. Son dos conceptos. Y por otro lado, nosotros no podemos predecir por ahora, porque ustedes saben que no se ha cumplido un ciclo norte-sur, frío, calor, invierno, verano. Por lo tanto, no sabemos cómo se va a comportar este virus que ha ingresado al país y a otros del hemisferio sur en verano, cuando lleguen los días del invierno y se superponga con la influenza. Buenos días a todos. Fabiana Farrucci, Canal 7 y la TV Pública. Ministro, usted explicó que está orgulloso de que en el mundo se hable del modelo argentino en la lucha contra el COVID-19. En ese sentido, ¿la curva está aplanada como ustedes esperan y como ustedes están trabajando en ese sentido? Y por otra parte, ¿cómo se está tratando el tema en el conurbano bonaerense? Sí, eso obviamente, bueno, mire, si usted quiere, la pandemia es una realidad mundial y lo vemos todos los días en televisión. Lo que está pasando en Argentina, vuelvo a decir, es que hemos tomado las medidas antes y con más profundidad y además todas casi juntas. En ese aspecto, la evolución y lo que sigamos haciendo es como lo venimos haciendo, día a día, mirando todos los indicadores, respetando todas las opiniones y tomando todas las decisiones de manera concertada. Y tratando además que se cumplan en las provincias, es decir, tratando de que este sea un mecanismo decisional federal y por lo tanto también yo tengo contacto vía Skype, vía teleconferencia casi todos los días con los ministros provinciales que tienen distintas situaciones. Hay situaciones donde tienen menos complicada la infraestructura, otros que la tienen más y otros que a su vez están en un momento distinto de la evolución de la enfermedad o de la pandemia. Ese es un aspecto. El otro aspecto que usted bien dice es el conurbano bonaerense. Es decir, nosotros no podemos resolver una situación de muchos años de debilidad del conurbano. El conurbano no es solo bonaerense, el conurbano tiene la mayor cantidad de pobres de la Argentina, y con lo cual es un problema de la Argentina. Y como tal, por un lado se está trabajando en una unidad del AMBA, tanto la ciudad, la provincia y la nación, para tratar estos temas. En segundo lugar, uno de los temas que se habló hoy bastante es cómo buscar la vulnerabilidad de estos grupos que tienen, obviamente, es mucho más difícil cumplir un aislamiento que puede ser barrial, pero es muy difícil que sea un aislamiento domiciliario, y sobre todo cómo proteger a los más vulnerables, que como siempre son los mayores de una edad. De hecho, estamos permanentemente buscando alternativas y por supuesto mirando permanentemente a todos, pero particularmente a los grupos más vulnerables. Y en el conurbano esta vulnerabilidad existe y sobre todo la magnitud del problema. No es solo el problema, es la magnitud del problema del conurbano, lo que siempre ha sido un tema y por supuesto lo es también. Pero estamos trabajando con toda intensidad y vuelvo a decir, todos juntos además. Y en ese sentido, al decir todos juntos, digo jurisdicciones, digo científicos, digo políticos, es decir, en este sentido creo que es una de las cosas que es un ejemplo de los argentinos. Hola, muy buenas tardes. Sabrina Leopardo Chemen para Crónica TV. Quería saber a qué punto hay que llegar para que se termine la cuarentena y que cuando se termine no se arruine lo logrado con nuevos contagios, con la curva nuevamente arriba. Esa es una pregunta bien clara, por supuesto, y por eso le digo que eso no se lo podemos contestar ninguno que estamos acá hoy. Lo que sí te puedo decir es que estamos todos dispuestos a que la decisión tenga que ver con la evolución y sea inmediatamente antes de que las cosas sucedan, como hemos hecho hasta ahora. Y si sucede algo que no nos gusta, o que no les gusta o que no es bueno para la sociedad, lo vamos a cambiar. Pero no le puedo decir ningún pronóstico de cuándo ni de cómo. Es decir, por supuesto estamos pensando, como decía recién la doctora Rosés, que no venga todo junto, que signifique que no haya un pico muy grande en algún momento, porque eso supera la posibilidad de atenderlos.
que a su vez esto suceda sin impactar particularmente a las personas mayores y que además todos los días vamos ganando tiempo. Es decir, hoy con respecto a la semana pasada tenemos más respiradores, tenemos más reactivos, tenemos más preparada la sociedad, tenemos más preparados los establecimientos y los trabajadores de la salud, y así va a ser en todo el estadio y el tiempo que dure esta situación. Ministro, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, por favor. Perdón, no, sí, quería agregar un dato. En los próximos días va a haber probablemente un aumento del número de casos porque estamos testeando mucho más. Pero esto a su vez es un dato muy positivo, porque vamos a permitir detectar muy precoz los casos, aislarlos precozmente y bajar el contagio de la comunidad. Que sí que el número duro hay que mirarlo en función del todo, porque si uno logra mayor rapidez y mayor cantidad de casos, usted permite tomar acciones secundarias para evitar que el virus se disemine dentro de la comunidad, ¿no? Perdón, una acotación también, que siempre estamos hablando del testeo masivo. Saquemos la palabra masivo, porque se va a testear de acuerdo a la definición de caso. No vamos a poner, y no corresponde, y nadie lo ha hecho en el mundo, de poner lugares específicos para que la gente vaya a testearse, porque no tiene ningún sentido. Se testea de acuerdo a la aparición de casos y casos sospechosos, que está claramente definido, y hemos trabajado también, intercambiado opiniones, no solamente nosotros, hay un gran equipo de las sociedades científicas que también están trabajando activamente, y este es un punto que se ha discutido mucho. Y el otro punto también, que lo comentó ya Tomás, lo comentó Eduardo, lo han comentado, nunca las salidas de las cuarentenas, y más que decir ¿cuándo se termina una cuarentena? Uno tiene que pensarla como un proceso con etapas, ¿no es cierto? Uno no dice, bueno, hoy y mañana hago la vida de todos los días como si nada hubiera sucedido. Eso no se puede hacer. Entonces, hay que ir mirando las etapas que se irán definiendo en el momento oportuno, en las cuales diferentes actividades serán integrándose a la vida social. Un comentario Ministro, adicional. perdón, estamos en vivo. Quería ver la posibilidad de preguntar para Radio La Red, aquí atrás. La gente está preocupada básicamente por, insisto en este punto, la fecha a la que se va a prorrogar esta cuarentena, teniendo en cuenta las formas de organización, ya sean laborales. Si usted no lo puede decir, quería preguntarle si durante esta jornada se va a saber esta fecha puntual para tener algo concreto con qué manejarse la sociedad en general, o si va a ser mañana o pasado, pero sí la gente se está preguntando hasta qué día va a durar la cuarentena, porque se hablaba del 13, se hablaba de que esta fecha se puede llegar a correr un poco más, si se va a flexibilizar un poco el tema de la cuarentena. Y bueno, ¿qué cantidad de reactivos hay como para poder hacer test con mayor velocidad? Sabemos que están trabajando lo más arduamente posible. Y la vacuna antigripal también, si es bueno, muchas preguntas, pero son necesarias porque la gente se lo está preguntando. Primero, empiezo por el final. La vacuna antigripal ha sido distribuida desde hace ya varios días. Más o menos hemos distribuido el 60%, no es porque las tengamos en stock, es porque se van fabricando, y la fabricación se tiene que hacer cuando se está haciendo, porque tiene que ver con los virus dominantes del hemisferio norte, con lo cual hay que esperar que esos virus estén. De manera tal que, en este sentido, lo que nos preocupa ahora no es la disponibilidad de vacunas. Vacunas hay más que el año pasado, hemos empezado 20 días antes que el año pasado, pero sí nos preocupa evitar una de las cosas que queremos evitar, que es el agrupamiento de población, que no se respete el aislamiento. Entonces, por un lado se da la paradoja que tenemos que vacunar, y a su vez que vacunar significa agrupar gente. Entonces estamos tratando que no se agrupen, que se haga por turno, que se haga por final de documento, que se haga por los que tienen población nominada en las farmacias, porque los de PAMI sean por cita. Bueno, una serie de alternativas que trata de evitar el agrupamiento. Esto es con respecto a la vacuna antigripal. Con respecto a la otra que me pregunta, que me hacía usted, es una pregunta de, obviamente, tengo entendido que el presidente de la Nación, que encabeza toda esta estrategia, y además, obviamente, está
como corresponde, donde tiene que ver desde el principio de esta crisis, va a hablar con la Nación Argentina, no sé bien a qué hora será, pero bueno, él es el que transmite estas decisiones. ¿Va a ser durante esta jornada? Yo, no me haga preguntas que no las puedo responder yo, pero supongo que sí, porque el presidente decide, pero no me pida a mí una cosa, en todo caso pídale a los organismos de prensa del Ministerio. Nosotros terminamos la reunión y nos vinimos corriendo acá, yo llegué casi tarde, usted vio, así que no lo sé eso, no es que lo esconda, sino que no lo sé, pero supongo que será muy pronto. Un comentario adicional a esa pregunta. Creo que en cuanto a la fecha, eso lo va a definir el presidente. Nosotros, como grupo asesor del Ministerio de Salud, del cual hay otros integrantes que no están hoy acá presentes y que estamos todos trabajando para asesorar al Ministerio, estamos de acuerdo en que la cuarentena se debe prolongar. La cuarentena significa proteger a la población para que no se contagie y también proteger a aquellos que eventualmente ya están infectados y pueden transmitir la enfermedad a los grupos más vulnerables, como son los adultos mayores y son los grupos de riesgo que todos ustedes conocen. Y al mismo tiempo también, como lo mencionó el ministro, dar tiempo al sistema de salud. Esto es, como se dice, ganar tiempo para que se siga adaptando a una situación que es totalmente novedosa. Nunca hemos estado en una pandemia de estas características y eso requiere adaptar al sistema de salud, proveerlo de insumos, que se elaboren normas, que el trabajador de salud esté preparado y esa preparación, cuanto más tiempo tengamos, va a ser mejor. Y creemos todos los integrantes de este grupo que la prolongación de la cuarentena tiene ese sentido y que la cuarentena va a continuar, después en el futuro habrá formas de flexibilizarla, pero creemos en base a la experiencia de otros países del mundo que este es el camino. Yo quería agregar a lo que dicen los colegas y a lo que dijo el ministro, que hay cosas que llegaron para quedarse. El lavado de manos llegó para quedarse. El día que no tengamos más ninguna restricción, vamos a seguir recomendando el lavado de manos. La higiene respiratoria, como acá me sopla el doctor Orduna, el no toser en forma pública, sino en todo caso utilizar el pliegue del codo, llegó para quedarse. Ciertas medidas de distanciamiento social van a ser las últimas que se van a ir, porque como acá decía el señor ministro, se nos viene el invierno y no sabemos exactamente cómo se va a comportar la situación. Y lo más probable, y esto lo mencionaba el doctor Lopardo en la reunión que tuvimos con el presidente, el coronavirus no es que se va a terminar, no es que se va a ir, no es que va a desaparecer. Vamos a seguir teniendo coronavirus circulando, como tenemos virus de la influenza circulando y muchos otros virus también. Entonces esto va a requerir que ciertas cosas que hemos aprendido durante este proceso tan inesperado, tan agudo, un desafío completamente impensado hace apenas 3 meses, bueno, de alguna manera tienen que modificar ciertas conductas sociales que nosotros tenemos. Cuando se empiece a pasar a una segunda fase de la cuarentena, no se va a levantar la cuarentena como tal. Vamos a pasar eventualmente en algún momento a una segunda fase, cuando lo decía el señor presidente. Cuando pasemos allí, no piensen que se van a abrir las canchas de fútbol y vamos a ir a ver a nuestro equipo. Va a haber flexibilidad para ciertas cuestiones laborales, pero evidentemente los grandes espectáculos públicos van a estar en la última fila, porque justamente lo que queremos evitar son las grandes congregaciones. Así que imagínense un proceso de salida progresiva en la cual vamos a ir adquiriendo algunas facultades que en este momento las tenemos restringidas, progresivamente protegiendo siempre a los más vulnerables, las personas con inmunodeficiencia, las personas diabéticos insulino dependiente, las personas de mayor edad, etcétera, etcétera. Así que no es que un día hacemos on, estamos con la cuarentena, y luego hacemos off y se terminó la cuarentena. Es un proceso en el cual necesitamos que la población siga cumpliendo con lo que está cumpliendo muy bien en la gran mayoría de los casos, que es quedarse en su casa. Esto no cambia. El anuncio que haga el presidente no va a cambiar la situación de que al día de hoy tenemos que quedarnos en casa porque es la mejor manera de evitar la circulación del virus. El virus no viene hacia nosotros, nosotros vamos hacia el virus si no cumplimos con la cuarentena. Creo que hay una pregunta por allá. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Rodi Recal, de la revista Noticias. Quería saber cómo se estaban preparando los sistemas de derivación de emergencia en el caso del interior o del conurbano, cómo se están tratando esos casos y qué previsiones hay respecto de eso, si se mandan todos a capital o hay centros en el interior. No, se está reforzando toda la capacidad operativa. No solo la capacidad operativa nueva, sino la previa, porque no se olviden además, para hablar de camas críticas, que son las camas de terapia intensiva, que la Argentina ya tiene 8.500 camas.
Entonces, más allá de aumentar las camas, que significa recursos humanos, respiradores, etcétera, etcétera, lo que estamos trabajando y casi todos los días juntándonos con el AMBA, y Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires, es que ese tipo de camas queden más liberados. Por eso hemos aconsejado que se suspenda la cirugía programada, la cirugía plástica. Hay algunas cosas que también están sucediendo con la cuarentena. Por ejemplo, hay mucho menos accidentes de tránsito, entonces también hay muchas camas de ese tipo que están más liberadas, y eso implica que hay una hipótesis de que lleguemos a, y estamos cerca de un porcentaje ocupacional del 50%, como le dije antes. Entonces sí, eso significa tener muchísimas más camas disponibles. Hoy no tenemos ningún problema con respecto a ningún tipo de enfermo que necesite una cama específica que no sea atendido. Eso está dando. Pero además, obviamente, con la gran capacidad que tiene la Ciudad de Buenos Aires con respecto a casi todo el país, la Ciudad de Buenos Aires tiene una tasa 3 o 4 veces mayor a cualquier distrito con respecto a disponibilidad de recursos de este tipo. Entonces, claramente vamos a funcionar de manera tal de trabajar todos juntos, y va a haber un número importante seguramente de enfermos de la provincia de Buenos Aires, o más específicamente del conurbano, que van a ser atendidos en la capital. Todo esto tiene que ver no solo con recursos del AMBA, hay muchos recursos nacionales, por ejemplo la UBA, las de las Fuerzas Armadas, que están también asentados en capital. Son recursos nacionales, pero van a estar disponibles para toda la red. Gracias. Adiós. Gracias.